Bienvenidos a Zona Norte. Hoy tenemos a Miguel Anso Bastos. Es de los pocos invitados que no necesita introducción y es un honor tenerte aquí con nosotros. El honor es mío por estar aquí, pero sí que necesito. Pero no soy tan conocido como por no precisar presentación. ¿Qué? Bueno, no, yo creo que le conoce toda la audiencia, todo el mundo. Bueno, es profesor, también hay que decirlo, es profesor, es economista, es politólogo. Un crack en todos los sentidos. Bueno, para nosotros mucha ilusión de tenerle aquí y muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros por la amabilidad. Bueno, vamos a empezar un poquito así, viendo el estado político actual, como la deuda, ¿cómo ve el futuro de España? Ay. A corto plazo. Hay una ciencia, la prospectiva, así se dedican a hacer pronósticos de futuro. Y una de las conclusiones que saco es que el futuro no se puede saber, porque no depende solo de la voluntad de las personas, depende de la voluntad de otras personas de otros países, depende incluso de eventos impredecibles como desde el clima, los fenómenos naturales, incluso las propias decisiones de los gobernantes que tenemos, que no sabemos qué van a decidir en el futuro, ni sabemos cuál van a ser en el futuro. Entonces, dependiendo de lo que ellos hagan, podemos prever un futuro u otro para España. A día de hoy, lo que dicen las estadísticas, la medida que se puedan confiar en ellas, pero no porque las haga este gobierno, no, sino la medida que se puede confiar en la estadística, en la medida que los datos que ofrezcan la estadística sean precisos, que es un viejo debate de la economía política, de Oscar Morgan tiene un libro muy bien que habla de estas cosas, sobre la precisión de los datos en la economía. Quitando de esos datos y la poca precisión que puedan tener los datos, o la mucha precisión que tengan los datos, bueno, de momento la economía española de Europa debe ser de las que mejor funciona. Lo cual no es ningún mérito, porque quiere decir que las otras van muy mal, pero dentro de lo que cabe no está siendo una crisis catastrófica en sentido global, en el sentido que podemos hablar del año 2008 o así, pero es una economía, de cierta forma, estancada, como toda la europea, algo menos a lo mejor que la europea, pero estancada, es decir, que con falta de dinamismo y con falta de futuro. Eso es lo que veo yo del futuro de la economía española, y necesitaría pues algún tipo de reformas, ¿no? Esto que dices, que el futuro no es predecible, va ligado un poco a la escuela austríaca, que es un poco lo que hiciste. Sí, a ver, el futuro, por ejemplo, se pueden hacer previsiones de tendencia, es decir, pues si haces tal medida, pues lo probable es que te pase tal cosa, no es una predicción de tendencia, pero no cuantitativa, no se sabe exactamente lo que va a pasar. No se puede medir, ni matemáticamente. No se puede predecir. A ciencia cierta. Se hacen estimaciones, el PIB va a crecer el 2%, el 3% o el 4%, la tasa de inflación que se prevé que sea... No, eso no se puede saber. O sea, y... A ciencia cierta no. Sí, a más o menos aciertas en un porcentaje, pero pasar del 2 al 3 es un porcentaje muy alto. Claro, sí se podría acertar. De error. Es decir, ¿qué? Crisis no habría, sí se podría acertar. O sea, la crisis del 2008, a ver, mucha gente se adelantaría. Yo me acuerdo en el 2007, vi las perspectivas de crecimiento para el 2008 y no eran, desde luego no acertaron con la predicción. Total. Eso lo explica Taleb con los cisnes negros y así, que te pasan cosas simplemente. Entonces no se puede hacer una predicción, pero también depende de las decisiones que tomemos nosotros individualmente, pues invertir o no, ahorrar o no, crear empresas o no, y las decisiones que pueden tomar los gobernantes, que también esas decisiones influyen en las decisiones que toman las personas, pero no es la única variable que afecta. Estás comentando ahí de ahorrar o no, esto va ligado un poco al capitalismo. Mucha gente no sabe qué es y lo critica. ¿Qué es mejor, el capitalismo, el comunismo, el socialismo? Yo no hablo de mejor o peor, de mejor o peor para querer algo. Si usted quiere una economía próspera, si quiere más o menos un nivel de vida elevado, que haya empleo, que los jóvenes pues tengan unos medios de vida y que puedan mantenerse a sí mismos o a sus familias, pues el capitalismo es mejor opción, claro. Si lo que quieres es una sociedad totalmente igual, monolítica y así, pues a lo mejor el comunismo... ¿Por qué tiene tan mal marketing, o sea, el capitalismo frente al socialismo? Yo creo que, primero, nadie se preocupó de hacer eso. O sea, eso ya lo explicó Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democracia. No hay santos, no hay héroes, no hay mitos, no hay leyendas, no hay una literatura alrededor del capitalismo. El capitalismo se va con un mecanismo frío de cálculo, de contabilidad, de beneficios y pérdidas y de balances, pero no se ve como una cosa legendaria, mítica, así, que el comunismo tiene sus mitos, tiene sus héroes, tiene sus luchas, tiene sus batallas y sus derrotas, etc. Pero es algo que puede encantar y tiene como una épica. El capitalismo no tiene esa épica, a pesar de los logros que consiguió. Y después, porque el capitalismo no es algo, digamos, natural. Ya lo dije varias veces, ¿no? Sí. Lo natural es el comercio.
pero no el capitalismo. El comercio es el cambiar, en la clase cambiamos cromos unos con los otros, eso es comercio, es decir, ya es casi instintivo del niño o de la niña hacer ese tipo de intercambios, o entre países, entre personas, entre vecinos, intercambiar cosas es natural, incluso ponerles un precio y hacer un mercado a una escala superior, ¿no? O dividir el trabajo, eso puede ser también, tiene cierta lógica y es natural. El capitalismo no. El capitalismo ya es bastante más complejo, requiere de un cálculo previo, ¿no? Requiere de un ahorro y de una inversión, pero de una inversión sistemática, ¿no? Para obtener un beneficio incierto. Que puedes tenerlo o no. Ahí está la gracia del asunto. Y entonces necesitamos para eso pues una serie de instituciones que tardaron tiempo en crearse. Necesitas un dinero más o menos estable, el oro, la plata o lo que haya, pero necesitas un dinero que te permita calcular. Necesitas unas instituciones que se indiquen ese ahorro, que lo creen y que haya una forma de invertirlo. Necesitas una medida del éxito de la inversión. Necesitas balances de beneficios y de pérdidas. Es decir, que nos diga invierte aquí, o quítate de ahí. Entonces, pero claro, ese tipo de instituciones no son fáciles de crear. Primero porque el ahorro no es tan fácil. El ahorro requiere de un autocontrol personal muy grande. Al final el ahorro es controlarte a ti mismo, tu consumo, y decir, mira, no, esta noche no salgo. 20 euros van para el peto. Pero este es un autocontrol. Es decir, que teniendo el dinero te privas de consumirlo, te privas de divertirte con él en el momento, sino que lo apartas. Lo apartas, lo vas ahorrando y lo inviertes. Y lo inviertes con beneficio incierto. Es que ahí está la clave, que no sabes si vas a ganar nada. Y eso en la sociedad actual es difícil de generar ese ahorro que dices tú, porque vivimos una sociedad de inmediatez. No sé si es por culpa de redes sociales, del alquiler, los rentings y todo lo que hay ahora. Yo creo que a ver, el ahorro siempre fue difícil, repito, porque requiere de autocontrol. Y yo creo que no me gusta hablar de natural porque el ser humano casi todo él es artificial, no es natural. Pero yo creo que lo más común o lo más frecuente es que si tengas dinero lo gastes. Es lo más común, es lo que veo yo cuando viajo por el mundo, así es lo que veo. La gente gana dinero y además este tipo de preguntas las hago. La gente cuando gana dinero pues lo gasta. Es lo más común en el mundo. Es decir, voy a apartar todo el 20% de mi sueldo todos los meses, lo voy a poner en un fondo de inversión y sin saber si voy a ganar o perder. Y lo retiro a lo mejor a los 50, 60, 70 años. Eso es difícil. Muy difícil. Y esto que mencionaba, ¿podríamos decir que el capitalismo es lo mismo que el consumismo? No, es el enemigo. Antónimo. Es antónimo, porque estoy diciendo que el capitalismo se basa en muchas cosas, ¿no? Pero se basa básicamente en el ahorro. El ahorro capitalizado es lo que llamamos capital. Con ese ahorro capitalizado es como construimos una central de gas, como construimos una central eléctrica, como construimos una infraestructura, una fábrica, o compramos bienes de capital, un camión, un tractor, ese tipo una máquina herramienta, ese tipo de cosas. He necesitado un ahorro previo para construir todo el proceso que lleva a tener ese tipo de bien. Entonces el consumismo es un antónimo. Que pasa que el capitalismo es tan productivo, que genera tanta riqueza que la gente consume. Ve que hay de todo en las tiendas, que ve que hay de todo tipo que no falta alimento, que en general disponemos de muchos bienes, todo tipo de cámaras, todos estos artefactos que tienen ustedes, computadoras, ropa, zapatos, automóviles, o sea, todo ese tipo de cosas. Vemos que están ahí. Sobre todo la gente, cuanto más alejada está de los inicios del capitalismo, ve eso como dado. Ustedes ya se criaron en medio de ese tipo de bien, entonces los ven como algo dado, que cae como cayó del cielo, ya estaba cuando yo nací yo. Pero, entonces piensan que esto nunca se va a acabar, que nunca se puede empobrecer, que el capital no se puede consumir y que no tenemos que dedicarnos simplemente a gastar lo que ganamos. Pero en tiempos más duros que los nuestros, algunas personas, nuestros abuelos, bisabuelos, lo que fuera, no se dedicaran de lo poco que ganaban, apartar una parte para el futuro, para construir una pequeña casa, pues para roturar un terreno, para comprar un animal de labranza que le permitiera producir más, o mejorar un poco el arado, o mejorar un poco, y hablando poco a poco, o entre todos hacer un puente, o hacer algún tipo de infraestructura, una acequia, una presa, algo así, pues no estaríamos aquí. Pero claro, es un proceso lento. Pero alguien de tiempos míseros, algunas personas tuvieron que apartar dinero para esto. Por ejemplo, muchos inmigrantes que fueron a trabajar al extranjero con condiciones durísimas y ahorraban muchísimo, y ese ahorro en los años 50, 60, bueno, en todo el siglo XX, se dedicó, por ejemplo, en Galicia, a través de los mecanismos de inversión de la banca gallega, a financiar infraestructuras aquí. Pero si no fuera por el sacrificio de esas personas, no podríamos. Las personas que emigraron y las que quedaron aquí.
que financiaran todo este proceso, porque eran ahorradores y si gastaran todo lo que ganaban. La reinversión ahí. ¿Cómo construían todas esas infraestructuras? ¿No? Entonces el consumismo es una consecuencia del capitalismo, pero no es su causa. Al revés. Eso ya es los viejos críticos culturales, como Daniel Bell, a que me referí muchas veces en las contradicciones culturales del capitalismo, y algún otro autor incide en este punto. Es decir, que el capitalismo genera una tal riqueza que se pierden los valores que lo hicieron triunfar. Es decir, porque el capitalismo, en última instancia, es un conjunto de valores previos, sin los cuales no hay capitalismo. Y es la frugalidad, o sea, el ahorro, vivir modestamente. O sea, modestamente me refiero a vivir por debajo de lo que ganas. Eso es la clave principal. Cualquiera que estudie el tema te lo dice. Lo principal es vivir un poco por debajo de lo que ganas. Siempre. Y ese es poco que te sobra, irlo acumulando e invirtiendo. Eso es la clave de cualquier sociedad próspera. Pero después necesitas una mano de obra bien cualificada. Cuando yo hablo de trabajo duro me refiero a esto. Es decir, no que trabajen en una cantera con un pico y una pala, sino que trabajen bien, que trabajen, que se esfuercen por mejorar. ¿No? A mí, muchas veces digo, a mí me gusta que mi médico al salir del trabajo, cuando sale de su oficina, pues que se ponga a ver libros de medicina o revistas de medicina, o que miren en internet las últimas curas a las enfermedades, o que se mire su especialidad. Pero también me gusta, por ejemplo, que el albañil pues se meta en foros de internet, que los hay muy buenos, y discuta allí pues cuál es el mejor tipo de placas SATI, o cómo se montaron las chapas sándwich. O sea, pero yo los veo que hay albañiles que están todo el día reinventando y mejorando y viendo cómo se hacen técnicas, o fontaneros, que las últimas formas de tubería, las últimas formas de montar. Eso es un trabajo duro. ¿Y por qué cree que ahora las tendencias culturales vamos no vamos a ese capitalismo? No hay tanto ahorro, hay más disfrutar el momento. Hay un ataque cultural. A ver, un ataque en varios frentes, ¿no? Por un lado, estamos hablando de esto de que hay un cambio cultural. Myron Magnet creo que habla en los años 60 que hay un cambio cultural que se empieza, digamos, desde la filosofía pues a la no represión, ¿no? A la no represión. Robert Reich, de aquella gente toda que había en los años 60, hablan de la escuela de Frankfurt y otros, así que empieza a no reprimir, sino a liberarse. Vale, pero es que repito que el capitalismo, el ahorro es una represión del instinto, y eso lo decía Freud, la civilización es represión del instinto, ¿no? Y tú empiezas a dejar rienda suelta a tu instinto y a pasarlo bien, a comer todo lo que te apetezca, a beber y tal. Si no eres capaz de reprimir tu instinto, de pasarlo bien, pues no puedes ahorrar. Pero si tú te dicen que te liberes, que todo es una sociedad represiva, opresiva y tal, que todo tienes que hacer lo que te da la gana y como te da la gana, vale, pues te liberas poco vas a ahorrar así, ¿no? Y entonces, por un lado, hay un ámbito cultural, que eso ya viene de los años 20, ¿no? Entonces, después de ahí deriva esto. Después hay un mecanismo que tiene que ver más también con la política monetaria, en el sentido de que los bancos centrales desalientan el ahorro. ¿En qué sentido? Antes, para comprar cualquier bien duradero, lo que hacían, por ejemplo, Ford, era... Quiere comprar un coche, muy bien. Ponga usted 100 euros al mes o $100 o lo que sea al mes durante X años y a cabo de X años le doy el coche. O sea, lo que pone usted más los intereses le doy el coche, ¿vale? O sea, para comprar un coche o un bien duradero tenía que esperar usted 4 años. Ahora es al revés. Ahora es al revés. ¿Por qué? Porque desde que se creó la Reserva Federal empieza a inundar con dinero barato a los bancos. Y los bancos tienen que colocar ese dinero y se lo colocan a la gente con crédito al consumo. Entonces ahora compre ahora y pague después. Pero cuando tú haces eso, estás cambiando, digamos, la mentalidad de las personas. Es decir, antes cualquier consumo requería pues, un esfuerzo previo, un sacrificio, una previsión, un cálculo, una serie de factores que van acompañados, digamos, todos ellos, que acompañan todos ellos al capitalismo. Bueno, no, vas allí, coche más bonito, entras ahora sin tener nada ahorrado, sacas la tarjeta o dices, mira, tengo tal, haz un... y ya te lo llevas. ¿Y eso es sostenible, ese modelo, para todos ahora? ¿Qué? ¿Eso es sostenible ahora mismo, el ir a Ford y no tener la posibilidad de comprarte un Ford, pedir un crédito, es sostenible en el tiempo? A ver, sostenible era, quiero decir, pero era como si financiaba, como si capitalizaba. Incluso la propia casa Ford o la que le daba la suma usaba ese dinero para financiarse. Es decir, que era un sistema de capitalización, comprabas tú las máquinas. Después, aparte que el coche te sería más barato así. Porque, aparte de lo ahorrado te daban unos intereses. Era un beneficio mutuo.
Pero también implicaba un sacrificio, un cálculo, una represión, digamos, del instinto de tener las cosas y gastarlas ya. Total. ¿No? Y ahora no, ahora te dan rienda libre. Entonces, claro, eso debilita el espíritu de ahorro. Total. ¿No? Y entonces los bancos centrales, su política de dinero barato, su política de dinero laxo, de crédito al consumo moderno, de crédito, incluso la compra de bienes de capital o de acciones apalancados, o sea, con créditos y cosas por el estilo, claro, es una cosa que debilita el ahorro, porque normalmente si quiero un coche, antes decía, tengo que sacrificarme, ¿no? Tengo que quitarme de estas cosas y tengo que hacer una cosa para tener un coche, entonces el coche lo valorabas más, ¿no? Pues que ahora no. Después, claro, el propio consumismo cultural, la civilización de Carpe Diem, ¿no? De vivir el momento. Miguel Ángel, le voy a hacer otra pregunta, que es en relación con la educación. ¿Qué defiende, la educación privada o la pública? Es que, a ver, es que no es privada o pública, es lo que se enseña en ella. Es decir, el debate no tiene que ser quien financia, aparte de que el debate quien financia cuando el Estado financia la educación, normalmente que pasa que en España, por ejemplo, casi no hay educación privada. Hay educación concertada y quedan algunos colegios privados. ¿En qué sentido? El contenido del currículum y las evaluaciones y todo lo que tienen que aprenderse allí viene decidido por el Estado. Y eso es lo que podíamos discutir. Si tiene que haber un currículum. Claro, o sea, nos han educado para ser libres u obedientes. Realmente puede ser la pregunta. Obedientes. Para ser obedientes. Es los objetivos de la escuela históricos, ¿no? Como Claudio Moyano, Luis Ferry en Francia, ¿no? Horace Mann en Estados Unidos, todos los teóricos de la escuela moderna, los trata de crear ciudadanos, digamos, que paguen impuestos más o menos sin protestar, y que si hay una guerra, que vayan a la guerra sin... Son objetivos declarados. Creo que era el modelo alemán era ese, es decir, que no resisten en su momento, ¿no? Entonces no es privado público, y después es el contenido que se enseña en una escuela. Entonces, es lo que hay que discutir y nunca se discute. Y segundo, porque todos los estudiantes tienen que aprender lo mismo. No. Sí, claro. Sí, bueno, pues este chico se ve que le gusta la historia, pues vamos a darle un currículum de historia. A este le gusta la matemática, vamos a crearle un currículum de matemática, porque tienen que aprender todos lo mismo, las mismas cosas y al mismo tiempo. Y en el mismo orden. Que eso es un poco lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que los van como guiando hacia los campos en los que son mejores. Bueno, y en otros países sí, pero ¿por qué tiene que...? Por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio estudiaba el currículum, bueno, pues estudiaba por orden, estudiaba el Quijote, estas cosas todas. Pero no era mejor que leyera literatura contemporánea y que llegara al Quijote después, como llegué yo, por ejemplo, por interés en la economía política de la época o en los valores políticos de la época, pero llegué al Quijote. Pero llegué al Quijote, pero no porque me pusieran el Quijote así no, a puerta fría, que me lo pusieran así delante y que tuviera que aprender una cosa que no le veía yo lógicamente. Hay que buscarlo en su lógica, a ver, ¿no? Es decir, a ver, a mí me interesan estos temas. Pues había un señor en el siglo XVII, se llama Cervantes, que escribió un libro que habla de estas cosas. Entonces lo vas a leer allí, pero porque está en relación con algo, no ponerte un currículum frío. Entonces, claro, no es la mejor forma, digo yo, ¿no? O los libros que se escogen, o los temas que se escogen, o la historia que se escoge, o porque el viejo debate porque no hay educación financiera y otro tipo de educación, etcétera, ¿no? Es decir, porque unas cosas y otras no. Y después, ¿qué enfoque tienen esas cosas? ¿No? Eso es lo que discuto yo. Entonces no es público-privado. Después, claro, al estar, digamos, la educación en buena parte dirigida, bien porque el Estado presta directamente el servicio, bien que el Estado lo preste indirectamente, el problema es que muchas veces falta innovación. ¿En qué sentido? Yo veo que un computador como que tienen antes, hace 20 años, a mí me costó un computador la mitad del sueldo de un año, cuando compré yo el primero. Y ahora es una fracción de sueldos. Y además es algo así como 10.000, no sé cuántas veces es mejor lo que tienen ahora que lo que tenía yo, ¿no? La mayor parte de los bienes se abarata. Es una lógica del mercado. Porque el mercado libre solo puede entrar si o bien produce el mismo bien más barato o produce al mismo precio un producto mejor. Si no entra en el mercado. O bien produce algo nuevo completamente. Pero entonces, la lógica del mercado lleva que los bienes tienden a abaratarse. La ropa es más barata, los automóviles son más baratos en términos de hora de trabajo. Y lo serían más aún si no le pusieran tantas regulaciones, ¿no? Pero después la electricidad en general bajó, lo que es energía, bajó, Carlos Cipolla lo explica muy bien, cómo bajó el precio de la energía espectacularmente en horas de trabajo, pero después el alimento también en horas de trabajo. A día de hoy es una fracción del sueldo de un trabajador. En tiempos de la Edad Media, estamos citando a Cipolla, en la historia económica de la historia económica de Europa, decía que un trabajador de la Edad Media, el 90% del sueldo era para comida y vestido muy, muy pobremente, porque el día de hoy la comida es una fracción del sueldo.
porque se abarató. Entonces, le pregunto por qué ese tipo de bienes y servicios no se abarata. ¿No? ¿Por qué? Pues porque está muy regulado. Le pasa lo mismo a la sanidad. Entonces, Sí. entrando en este tema, ¿cuál es la diferencia? La educación a día de hoy, primero que hay que definir qué es educación. Si la escolarización, en el sentido de centralizar a los niños en unas... Porque educación hay muchas cosas. Aprender a manejar estos tratos no lo aprendió en la escuela. No. Muchas cosas no las aprendieron en la escuela. Incluso algunos de ustedes tienen aficiones no escolares. Es decir, para muchos de ustedes, cuando hablamos de fútbol, bordean la erudición. ¿Pero por qué? Y porque leen las revistas, escuchan los medios, lo que sé, pero saben de lo que les gusta. O otros saben de música británica de los 70. ¿Vale? Pues y hay típicos jóvenes que saben mucho de esas cosas. O yo sé mucho de cómics, sé mucho de... ¿Y por cómo saben estas cosas? Porque saben buscarlas y ahora más viendo internet, pues buscan, compran, se relacionan en chats con gente de ese estilo. Entonces, en esos temas sí, pero ¿por qué los temas escolares tienen que ser aprendidos, digamos, en una institución cerrada, que tienen que ir en un horario fijo, cosas por el estilo? No. Sí. Tienen que ir de una hora a una hora. Es decir, a lo mejor yo, por ejemplo, personalmente, yo trabajo mejor de tarde que de noche. Perdón, de tarde-noche que de mañana. Por, no sé, los biorritmos, lo que sea. Pero yo sé que son mucho más productivos. Más productivos, sí. Por la tarde-noche, entre las 7 y las 10, que a primera hora de la mañana. ¿No? Pero porque me obligan, digamos... Me obligan, no, porque el sistema está pensado para que yo tenga que ir unas horas allí. ¿No? Y cuando no son las horas que yo sé que no son las que más rindo yo, ¿no? Pues normalmente un sistema más modular, más adecuado, no sé si se podría establecer, no sé si sería muy caro. Cuidado, no estoy diciendo estas cosas. Pero habría que innovar, habría que ver qué fórmulas de educación hay, mezclando la presencialidad física con el internet, con otro tipo de herramientas que hay de hoy. Cada vez que cualquier trasto de esto, cualquier teléfono móvil, tiene millones de libros. O sea, millones de libros. Tienen millones de obras de arte para quien le guste el arte. Y ya, digamos, una pantalla un poco mejor, ¿no? Millones de obras de arte, tienen millones de películas. ¿Cómo no se puede aprovechar esa herramienta para, digamos, para mejorar la educación? Claro, ¿no? Una innovación, el sistema está un poco anticuado, arcaico incluso. Además, cuando queremos aprender una cosa, muchas veces usamos un tutorial y hay todo tipo de tutoriales. Tutoriales muy buenos, aparte. Muy buenos. Hay que saber contrarrestar. Para todo tipo de cosas, ¿qué? Hay que saber contrarrestar, porque en internet está todo, hay que saber un poco y el elegir. profesor no hace falta, pero el profesor también puede guiar en este proceso. Pero eso es. No tiene que ser el proceso típico de dar clase como sé yo. No, quiero decir que tiene que innovar como se innovaran en todas las cosas. Cuidado. Yo por eso ando en estas cosas y aprendo de ustedes también. Viendo formas de a ver cómo se puede mejorar la docencia usando este tipo de herramientas, ¿no? Y eso digo, ¿por qué no se puede abaratar? Y la sanidad lo mismo, ¿por qué no se puede abaratar? No supongo que seguirá siendo una cosa cara, ¿no? Pero si el alimento bajó, el vestido bajó, la mayor parte de los bienes bajó, ¿qué tiene peculiar la educación para que no pueda hacerse un producto de mejor calidad al mismo precio? Claro, o a un precio más barato. Eso es lo que pregunto yo, ¿por qué no hay una innovación? De hecho, la hay en muchos sectores. Por ejemplo, en la sanidad tenemos que comparar la sanidad, digamos, regulada, con los sistemas sanitarios que no son estatalizados, ¿no? Por ejemplo, la cirugía estética, digamos, que no dependen, digamos, de la pública. Pues desde el trasplante de pelo, todo lo que es la ortodoncia, todo tipo de cosas, que de momento no están. ¿Cómo evolucionan unos y otros, no? ¿Nos podrías explicar la diferencia entre empresa privada y empresa pública para tener así una idea? Es la diferencia en la propiedad y en la gestión. A ver, yo lo pongo siempre como el ejemplo que lo que me citan alguna vez de jugar a las cartas, ¿no? Lo escuchamos, el póker, sí. No es la calidad ni de la mano de obra ni la calidad de los directivos, es la forma en que se juega. Cuando uno juega con su propio dinero y puede perder en el juego, juega de una forma. Cuando ni gana ni pierde en el juego, juega de otra forma. Incluso la misma persona. Es decir, usted lo ponen a jugar con botones y juega de una forma. Juega con dinero, usted mismo juega de otra. Y los mismos gestores, los mismos trabajadores trabajan de una forma, trabajan de otra. Sí, asumes más riesgos o no. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, el Estado asume riesgos y ¿quién le pide explicaciones al Estado? Nadie. Eso es algo que, para mí me parece algo llamativo, que nadie le pueda pedir explicaciones al Estado. ¿Y quién le puede pedir? Como no sea otro órgano del Estado. Claro, pero bueno, y aún así... Por eso digo, pero el Estado a sí mismo no se puede pedir explicaciones. O sea, puede hacer lo que quiera, realmente. Un gobernante hipotético puede literalmente arruinar el país, siempre que no haga dolo o que no haga robo, y no le pasa nada. A sus bienes, nada.
No. Simplemente, pues, en unas elecciones hipotéticas lo pueden echar del gobierno. Pero a lo mejor puede dejar el país arruinado, pero se marcha para su casa igual que entró. Es decir, no juega nada suyo en la gestión. En todo caso, juega a seguir en el puesto, pero no juega nada, no se va a arruinar si el país está mal gestionado. Cabe una empresa, sí. Son diferencias de forma de gestión. Eso lo explicaba Mises en un libro que es quizás de los menos conocidos de él, que se llama Burocracia. Te explica estos temas. Todo que no se puede jugar exactamente no se puede jugar al mercado. Es como cuando jugamos en internet a la bolsa, que hay juegos de simulación, sí, ¿vale? Pues no se juega igual. Ahí Ahí arriesgan y tiran para adelante, y toman cortos, toman posiciones, todo tipo de... ahí no aprender está perfecto. Claro, pero no se juega igual a la bolsa cuando se juega de verdad. Entonces, en el mercado también no se puede jugar al mercado. Y dentro de esta gestión estatal, por así decirlo, ¿qué es lo que provoca o qué factores alentan a que haya corrupción? La corrupción implica muchas veces que yo simplemente por una mera decisión mía, que a mí no me cuesta, pues puedo tomar decisiones de comprar bienes, de adquisición de personas, o de contratar personas, perdón, no de adquisición, de contratar personas, o de decidir determinados procesos de producción, simplemente porque lo entiendo yo pertinente, puedo decidirlo yo políticamente. Es decir, si yo tengo una empresa que es mía, yo puedo colocar a mis cuñados, tíos, me cuesta dinero. ¿Qué? Claro. O yo puedo decidir construir aquí y no allá, o decidir una cosa por el estilo, pues simplemente me cuesta dinero. Yo me arriesgo algo, pero ahí lo estoy diciendo, no me cuesta si lo hago mal. Entonces, hay una tentación. No digo que todos tengan necesariamente que ser corruptos, pero hay una tentación a serlo, ¿no? Si yo regulo, por ejemplo, el espacio urbano, ¿no? Y digo, aquí se puede construir, aquí no, y hago una raya aquí, y aquí a partir de aquí no se puede construir, a partir de estas rayas sí que se puede construir. Pero si muevo en el mapa 10 milímetros la mapa, que a lo mejor yo me puedo hacer rico. Sí, porque puedes construir ya 3 edificios o lo que ya, sea. Solo con hacer y a lo mejor ese movimiento en el mapa, pues son varios millones de euros. ¿Quiere decir que sean corruptos? No, pero la tentación está ahí. De ahí de repente alguien ve que si gasta unos decenas de miles, unos centenares de miles de euros, puede obtener varios millones de beneficio. Simplemente pagándolo al que hace el dibujito. Claro, es que yo escuché a mucha gente decir que... Por ejemplo, digo que ahí está la tentación, y no quiere decir que todos lo sean. Sí, pero está ahí, siempre va a estar ahí. Buena parte de los escándalos que hay en España, que hubo en otros momentos, ahora no hay tantos, pero hubo en otros momentos de corrupción, venían por ahí, por cosas de ese estilo. Vale, o sea, no venía por temas, pues a lo mejor salarios bajos a nivel político, o que el presidente del gobierno cobra poco... Que yo escuché también esas teorías de alguna gente que dice... Algunos, Jeff Keldror, por ejemplo, la capacidad de gobernar, defendía sueldos muy altos para los políticos para que no metiesen no robasen. Sí, no tendrían ese interés. Tiene que ver con muchos factores. Primero, que se pueda... cuanto más grande es la regulación, cuanto más grande es el tamaño del Estado, más oportunidades hay. No quiere decir que no quiero que necesariamente se traduzca en corrupción, pero más oportunidades hay de que haya corrupción, ¿no? Eso... Por un lado. Después, no solo esos sueldos, la cultura también del país. A ver, los políticos normalmente están sacados de la población normal. En una sociedad democrática, los políticos están aculturados o aprendieron, por ejemplo, los valores de la sociedad en la que viven. Y no todos los países son iguales a ese respecto. O sea, no todos los países tienen el mismo grado, digamos, de seriedad, honradez y así. Hay un experimento que ponen... Hicieron unos antropólogos, puede ser simbólico, ¿no? Dejaban una cartera con dinero en medio de la calle. Lo dejaban en varios países de Europa. ¿No? Era un experimento. Sí. A ver qué pasaba con la cartera después. En algunos países el 95% de las carteras volvían. Las dejaban a la policía, un correo, y volvían. En otros países ninguna. Obviamente no digo qué país. ¿Qué? Creo que ya podemos saberlo. Sí. No digo nada. Digo que ponen el experimento que está colgado por ahí. Claro, pero si ya la población es así, el político claro, ya también tendrá que ser así. Además, teme la reprobación. Pero si ya el país viene un país más pícaro o lo que sea así, llamarlo así, no que sea pícaro, que la población es algo más así, es normal que ya venga aculturado en prácticas de ese estilo. Cambiando de tema. Cuidado, que la corrupción, básicamente, aún así, en España, por ejemplo, y en otros países se redujo bastante. Aunque parezca contrario, no estamos en niveles extremos de corrupción. Pero yo recuerdo haber leído estudios, sobre todo, no sobre corrupción, pero economía negra. España no es de los peores.
Tampouco digo... No, no, claro, que sea de los... Porque tampouco parece que como estas cosas se graban, parece que estou aquí atacando, non estoy atacando a nadie. Pero digo que tampouco es de los peores. Cambiando un poco de tema de corrupción. Aunque pasa, llama mucho la atención porque estamos todo el día hablando de eso. Sí, Sí, o sea, los medios, las noticias, al final Pero es que recalcan un poco. si vemos como era la corrupción en el siglo XIX, como era la corrupción en el siglo XX, etcétera, pues tampoco era bastante peor. No, lo digo en serio. Parece que no hubo ningún avance y algún avance. ¿Crees que existe la propiedad privada en España? En el sentido estricto de la palabra, creo que no. Pero que Si entendido en el sentido de la propiedad romano, es decir, que jus utendi, jus fluendi, jus abutendi, ¿no? Es decir, que tienes derechos de las cosas. A día de hoy, no. En el sentido de que, por ejemplo, su propiedad, hay una cláusula en la Constitución, en casi todas las constituciones, por cierto, casi todas, no en todas, pero en casi todas, creo que Austria no la tiene, de que su propiedad, la función social de la propiedad, que la propiedad privada estará subordinada al interés general. El problema es quién define el interés general. Claro, sí, te pueden expropiar. Estamos viendo aquí en Vigo que van a expropiar unas casas porque un señor deciden hacer una autopista, deciden hacer una carretera y le parece bien, tira tu casa, tira tu vida porque le da la gana a él. Porque le da la gana a él. Sin buscar alternativas, pues ya está, entonces no hay propiedad privada. Por mucho que la casa sea suya, hay un señor que dice que eso tiene que pasar a una carretera por allí y ya está. Porque se caprichó él. Curiosamente, pues nunca le tiran la suya. No, por eso digo. Sí. Pero no digo por este alcalde en concreto, digo por cualquier alcalde que ya lo vi varias veces. Lo vi incluso con políticos españoles, cosas por el estilo, que tenían una cosa y es propio y punto. Y es propio y punto. Y hablan de Hugo Chávez, pues es lo mismo. Solo que aquí, y a saber lo que te pagarán y esa incertidumbre que tienes. Es decir, eso no es propiedad privada. Te hará lo que quiera, pero no es propiedad privada, por la función social. ¿Y qué es la función social? Claro, no, aparte también quizás se puede ver este tema con el tema de la ley de ocupación y todo esto, ¿no? También puede... Claro, pues, efectivamente, la casa no es suya, entonces porque se supone que está subordinada a un interés social de la vivienda y del derecho a la vivienda, entonces pues le pueden ocupar su casa, pues no hay propiedad privada, pues dígame lo que quiera, pero no hay propiedad privada. Se puede decir que se puede discutir si es mejor que el alcalde haga eso o no lo haga, se puede decir si es mejor la ocupación, pero no me diga que hay propiedad privada, que no la hay. Aparte, aun teniendo propiedad privada, no puede hacer con ella lo que quiere. Una casa tiene ni siquiera, en algunos sitios incluso no puede reformarla ni por dentro, como usted en la casa protegida o usted en una zona protegida. Ya no por fuera, ya no tiene que tener unas formas, tiene que tener un color, tiene que pedir permiso para todo, para usar su propia casa. Aún si molestan a claro, bueno, muy bien, pero entonces no me diga que hay propiedad privada. No. Y que incluso su propia renta. A ver. Sí, ahí, eso es lo que íbamos a decir, lo de la limitación a los precios del alquiler que se quiere poner. No solo, aparte de eso, ¿no? Que efectivamente tampoco es suyo, usted no puede fijar en el mercado el precio que entienda usted pertinente. No puede. Entonces, tampoco es propiedad privada. Entonces, es una propiedad sometida a un montón de cláusulas y un montón de restricciones. Y al final, en última instancia, por ejemplo, cuando usted fallece, según la legislación que tengan, le pueden decir, esta casa la cojo yo y hasta que me pague... Herencia. Un impuesto no es suya. Sí, un impuesto de la sucesión. Sí, entonces, ¿es suya? No. Digo, me pagas o no te doy. Y si no me lo quedo. Eso sí, lo justifica en nombre de la igualdad y en nombre de no sé qué, ¿vale? Y de la justicia social. Me parece muy bien que otro concepto que habría que definir, que es eso de la justicia social. ¿No? Empíricamente, ¿no? O filosóficamente, que todo el mundo parece tenerlo muy claro, yo no lo tengo claro porque yo soy muy ignorante, entonces no lo tengo tan claro. No. Pero después digo que tampoco hay un límite claro a la renta. Usted gana un dinero trabajando, ¿vale? Pero alguien decide que tiene que dar el 40, el 47, el 50, el 52. ¿Cuál es el límite? Es decir, Sí, eso es en plan, si ganas esto, porque me apetece, no hay... Sí, bueno, al final harán unos cálculos, es porque decide los gobernantes así, quien gobierna el país, los que gobiernan dicen, pues este porcentaje es bueno, este porcentaje es malo, lo decido yo. Es decir, la renta no es suya. Alguien decide lo que se puede quedar. Y de lo que le resta, le ponen impuestos al IVA, le ponen impuestos a más cosas, impuestos especiales, etc. No puede decir que es suyo lo que trabaja usted. Alguien decide lo que puede quedarse y lo que no. Sí. Y tú como economista... Entonces, tampoco es propiedad. Repito que podemos discutir si son juegos o sin juegos, pero no me digan que hay propiedad. Total. Entonces vamos hacia un modelo de gobierno un poco basado en el control y no tanto en el apoyo al ciudadano. A ver, el gobierno moderno no es despótico, en el sentido de que le corten la cabeza o le corten las manos, una cosa así, que lo azoten en la calle, una cosa así, por si sigue unos procedimientos, sigue unas normas, etc. Es un gobierno, digamos, de nuevo tipo. Es un gobierno abstracto, sigue unas leyes y unos reglamentos. No es un poder despótico, tiende a no ser caprichoso. Tiende a no ser caprichoso.
Digo, porque en última instancia, los procesos de decisión, la decisión última, siempre es la voluntad. Eso se le llama el decisionismo. Siempre es la voluntad de quien gobierna, la voluntad de los que gobiernan. Es decir, la decisión de ellos, una decisión, ¿no? Pues se hace esto, se hace lo otro. Se suben los impuestos o se bajan, pero es una decisión. Y las razones por las que las toman habría que investigarlas. Es decir, porque al final es una decisión de una persona. Lo que influye en la decisión de una persona, pues es claro, entra en el ámbito de la psicología, entra en muchos otros ámbitos. Es decir, pero yo solo sé que al final es una decisión, ¿no? Entonces, perdón, ¿cuál era la...? Si el modelo de gobierno al que vamos digo que es de el control. gobierno moderno no es un gobierno despótico. Tiene unos procedimientos, unas normas y tampoco no vivimos una tiranía, pero también hay que ser justos un poco. No vivimos en una cárcel, no que se puede... No, sí, total. Hay que ser justos, porque si no también si exageramos, no nos creemos. Una balanza, hacer una balanza, pero pros y contras. Hay que ser un poco realista, hay muchas libertades que hay, es un sistema, bueno, pues dentro de lo que cabe bastante tolerable con las cosas que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que se cambia es para un gobierno infraestructural, que es la tesis que explica, por ejemplo, Charles Tilly, ¿no? O Michael Mann. El sentido de que no tiene ese despotismo del rey antiguo, el faraón o el emperador romano que le cortan la cabeza y ya está, así como el libro de Alicia en las Maravillas, ¿no? Pero sí que tiene una capacidad de penetración que no tenía el Estado antiguo. Es decir, el Estado moderno sabe exactamente en lo que gasta usted el dinero. Lo tiene perfectamente claro. Sabe buena parte de lo que gana y hasta puede, no digo que lo haga, puede o podría controlar sus movimientos. A través de los teléfonos móviles se barajan estas nuevas monedas digitales, ¿no? Basadas en el crédito social, que dice que usted ya gastó... No quiero decir que lo vayan a hacer, pero ya me preocupa que lo puedan hacer, que es muy distinto. ¿Qué? O que lo piensen. O que lo piensen. Es decir, que en el sentido que usted ya gastó este mes demasiado en grasa, tiene que llevar una alimentación sana, y no le deja comprar más. O ya bebió demasiado alcohol, no le deja comprar más. No gasta tanto en ropa que no quiere, pues no le deja comprar más. El dinero digital. Y eso... Cuidado que ya buena parte del control hay un libro muy inquietante de Shoshana Zuboff, se llama La era del capitalismo de la vigilancia. Yo creo que es uno de los más inquietantes que vi en los últimos años, ¿no? Explicando las tecnologías que hay, potenciales. No quiere decir que las vayan a aplicar, ni que todos los gobiernos las apliquen, pero se pueden aplicar y en algunos sitios ya se usan, ¿no? Entonces, en ese aspecto pueden controlar lo que hace, lo que dice, etcétera, y tienen una capacidad de control que precisamente por Internet teóricamente tenía que ser liberador, tenía que ser una fuente de información, pero en Internet está todo registrado, queda todo guardado, está todo en algún sitio, todo lo que escribió, dijo, todas las compras que hizo, todo está grabado en un sitio y al final si hace falta se puede recurrir a él. Entonces, ese aspecto de control sí que lo está hay. Ahí, Y después, claro, es una capacidad de penetración tremenda, en el sentido de penetrar, en el sentido de que puede cambiar conductas de las personas, ¿no? Las ideas que estén en cada momento, en cada época de moda, digamos, tienen una capacidad de meterlas en la agenda o de introducirlas en el cuerpo social mucho más grandes que las de antes. Puede cambiar conductas, puede cambiar el idioma de las personas, por ejemplo. Fácil, a través del sistema escolar. Sí, la inteligencia artificial, todo esto viene a sumar, ¿no? A ayudar. ¿O no? La inteligencia artificial es una herramienta, depende de cómo se use. Total. Hay que enseñar un poco. Dicen que yo no sé mucho de eso, pero dicen que la inteligencia artificial la alimentan, le dan de comer, Sí. le dan que depende de lo que alimenta y depende de las preguntas que le hagan. La inteligencia artificial de momento aún no superó el nivel cognitivo humano, entonces de momento sigue siendo una herramienta muy poderosa, pero sigue siendo una herramienta y puede hacerle muchos trabajos y hacérselos bien, pero depende de las preguntas que le haga y depende para qué la use. Total. Porque la inteligencia artificial efectivamente puede controlar todos sus movimientos bancarios, todas las compras que hizo, incluso al detalle, sabiendo exactamente lo que compró, dónde lo compró y cuándo lo compró. Y dónde estuvo tal día, tal hora, etcétera. Siguiendo el rastro del teléfono móvil o siguiendo otro tipo de rastros, ¿no? Entonces, esa es la potencialidad que tiene, que no es un estado, digamos, de momento muy despótico, pero sí que tiene una capacidad y potencial de control muy grande, y de controlar incluso conductas que antes se consideraban no controlables por el gobierno. Y cambiando de tema, vámonos a ir a las pensiones. ¿Cómo ve el futuro de las pensiones en España? Yo siempre digo, a ver, al ser las pensiones la gente la compara con un esquema de Ponzi, con un sistema piramidal. Yo digo que no es un sistema de Ponzi. Está pensado parecido a un sistema de Ponzi, pero no es un sistema de Ponzi porque Ponzi no podía obligar a nadie a que comprara su producto. En cambio, el sistema de pensiones puede obligar a pagar a todo el mundo más tiempo y más cantidad. Y no solo eso, financiarse a través de otro tipo de impuestos. Entonces no es un esquema de Ponzi. Yo digo que las pensiones de momento se van a pagar. Ahora la cuestión es
cuánto van a cobrar y cuánto tiempo y cuándo. A ver si me explico. ¿Cuándo me refiero a que el sistema de pensiones tiene una ventaja? Porque puede retrasar prácticamente sin límite el momento de la prestación, de acceder a la prestación. Yo cuando empecé a trabajar, en mi contrato ponía los 65, ahora están hablando de 72. Una enmienda que se aplicó el otro día, no sé si va a seguir adelante o no. No, 72, vale. Es decir, de hecho, las últimas reformas pasaron de los 65, van a pasar a los 67. Vale, es decir, en una supervivencia de 20 años, quiero decir que una persona vive cobrando una pensión de media en España 20 años, desde que se jubila hasta que fallece, son 20 años, retrasarlo 2 es un 10% de recorte en la pensión. Claro. Sí. En términos actuariales, no en términos del tienes que trabajar 2 años más y cobrar 2 años menos. No, pero a nivel macro se puede, es un recorte. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos, porque al final lo que cobre un pensionista va a depender de la decisión del gobernante que esté en el momento que ustedes se jubilen. Hay algo garantizado en el sentido, a ver, yo lo vi, en España se congelaron, pero es que, por ejemplo, en Portugal se redujeron y en Grecia, en los años duros, yo leí alguna vez una pensión de 2.100 euros que quedó en 800. Es un recorte de pues recortando y quemaron la plaza Sintagma y protestaron, pero eso no hizo que apareciera el dinero. ¿No? Sí. Incertidumbre, o sea, al final. Quiero decir que al final no digo que no vayan a cobrar, digo que no sé exactamente lo que van a cobrar. Claro. No, digo que esto fue el caso real, no quiero decir que aquí vaya a pasar. Pero probablemente cobremos las pensiones más tarde y en una cuantía menor, digamos, porque eso se puede ajustar con los coeficientes de cálculo, etcétera. Pues hay 1000 trucos en el sentido de que pueden. Cuando yo empecé a trabajar me decían que eran los 5 últimos años de trabajo los que computaban para calcular la media. Después pasaban a los 15, ahora creo que son 25, y se habla de toda la vida laboral. Normalmente a la mayor parte de las personas, no a todas, pero a la mayor parte de las personas, dividirle por toda la vida laboral perjudica mucho, porque entran en la media los años más jóvenes, cuando no cobran muy poco. Entonces, digo que hay muchas formas de hacerlo. O después también se puede hacer por otra vía, que es incrementar las cotizaciones. Hacer pagar más a las... A ver, la seguridad social es un artificio contable en el sentido de que es una parte del Estado como otra cualquiera, como el Ministerio de Agricultura, como el Ministerio de Hacienda, solo que le llaman seguridad social y hacen una cuenta como aparte. Entonces la seguridad social ahora supuestamente tiene déficit, que no doy la cifra, creo que 60.000 millones el año pasado, de déficit de lo que ingresa por cotizaciones laborales y lo que paga en pensiones. Y eso le hacen una especie de préstamo al Estado. Un préstamo ficticio, porque es un préstamo entre dos entes públicos. Entonces es un préstamo que supuestamente le queda de ver la seguridad social al Estado. Antes era al revés, cuando había superávit, el Estado que le quedaba de ver la seguridad social. Pero básicamente transfería el dinero de una cuenta para otra, ¿no? Como tiene usted 2 cuentas de banco, la transfiere una para la otra. ¡Ay, qué pobre estoy! No, tiene cambio de cuenta. No hubo cambio ninguno. Entonces, lo que van a hacer es... Por un lado, puede retrasar o calcular o cobrar menos, cobrar más tarde, etcétera, o pueden incrementar por la vía fiscal. Básicamente, pues subiendo impuestos al consumo, tipo IVA o cosas por el estilo, o subiendo impuestos a la renta, o subiendo las cotizaciones que paga usted trabajando, el impuesto al trabajo. Hablando de subidas, la subida del salario mínimo interprofesional, ¿qué causas tiene? Uno, que el gobierno recauda más. Pero no solo porque haga cotizar a esas personas, sino porque la cotización empresarial a la seguridad social también sube. ¿No? Entonces, básicamente es un negocio. El efecto es para aquellas personas que cobran menos, mejor dicho, que su vamos a usar un término técnico, que su productividad marginal descontada es inferior al... Es inferior al salario mínimo. Es decir, si lo que usted produce, el valor de lo que usted produce, es inferior a 1.182 euros, que creo que lo van a poner, normalmente tenderás a no ser contratado. Ostras. ¿Qué? No. Bueno, lógicamente... ¿Me explico? Sí, o sea, que si tú no das el valor... A ver, se puede discutir, ¿no? Estos son temas que hemos discutido. Un premio Nobel hace 2 años. Garth y Krueger, que llevaron un libro muy famoso, Mito y Medición, que es un libro a favor del salario mínimo. Cuidado, a favor matizadamente, A favor matizadamente, que mucha gente creo que no leyó el libro por completo. Yo sí. Pero muy matizado. Es decir, que el salario mínimo no tiene por qué tener consecuencias negativas. Las consecuencias negativas no son para el conjunto de los beneficiados. No para el conjunto de la población laboral. La mayor parte de los trabajadores cobran más que el salario mínimo, o cobraban, mejor dicho, más que el salario mínimo, ¿no? Pero sí para aquellos trabajadores, por ejemplo, que están empezando
o para un trabajador que viene de fuera que aún no domina las habilidades de trabajo del país, o sea, aún no tiene, no domina el idioma, no domina cosas, y necesita trabajar como sea, ¿no? Entonces, el salario mínimo en principio, si no recuerdo mal, se puso, creo que fue en Australia, se puso contra los inmigrantes, no era para proteger al trabajador nativo, era para que los inmigrantes no pudieran competir con el trabajador nativo, porque les ponía como una barrera. Sí. Claro, pero un trabajador recién llegado aún no tiene las habilidades, contactos o la forma, no domina el idioma, no domina las formas específicas de trabajo de cada sitio. Entonces, aún trabajando mucho, no produce exactamente igual que el nativo. Claro. No produce, el valor de su producción no es exactamente igual que el nativo, mientras no se adapta al proceso. Entonces, claro, es una barrera que le impide trabajar legalmente. Claro. Entonces, está pensado a un joven. El joven cuando empieza a trabajar normalmente o trabaja gratis como aprendiz, o se trabajaba antiguamente, o trabaja con muy bajo salario. ¿Por qué? Porque está aprendiendo el oficio. Claro. Sí, y hablando de... Y aún no produce exactamente igual que un trabajador experto, porque está aprendiendo el oficio. Entonces, poner una barrera es una barrera, digamos, para proteger al trabajador ya instalado frente al trabajador joven. Claro, y hablando de productividad... Afecta a sus colectivos, especialmente. De hecho, en vez de ver las tasas de paro general, hay que mirar las tasas desagregadas. Por ejemplo, las tasas de paro juvenil. Y porque la tasa de paro juvenil es muy superior a la tasa de paro del resto. Y después que afecta distinto según el territorio. Claro. Es decir, nosotros los austríacos hablamos de un concepto que es la estructura de producción. Es decir, un trabajador no trabaja en el vacío. Trabaja con una dotación de capital dada que difiere entre las distintas regiones o territorios del país, ¿no? Porque cuando hablo de estructura de capital, pues me refiero desde la maquinaria que tienen, de la producción, a, por ejemplo, las infraestructuras, carreteras, centrales eléctricas, que todo tipo de robotizaciones, todo tipo de redes de internet. Y esa no es exactamente igual en cada zona del Estado. Entonces, un trabajador, es como el ejemplo que pongo yo del campesino y el tractor, ¿no? Es decir, el campesino que trabaja con un buey, aún siendo tan inteligente como el otro, siendo tan trabajador como el otro, que si trabaja con un buey produce 10 kilos de maíz, y si trabaja usted con un tractor produce 1000. No es porque sea más listo, ni más inteligente, ni nada. Son todos seres humanos. Usted trabaja ayudado por una fuerza física. Pues el trabajador de unas zonas de Europa, el trabajador de otras zonas de Europa trabaja ayudado por distintas fuerzas, que no son muy grandes, ya no son tan grandes como antes, pero siguen siendo diferentes. Es decir, una estructura de capital, yo que sé, por ejemplo, en Rumanía o en Bulgaria no es exactamente igual a la que hay en Suiza o en Luxemburgo, por lo que sea. No es que sean personas más listas ni menos listas, simplemente... Allí tienes una serie de bienes que trabajan para ti. El internet va más rápido, tu electricidad es más potente, tienes un mejor maquinaria, pues, y fruto de ese proceso histórico de acumulación capitalista, que es lo que explico muchas veces. Pero claro, entonces, dentro de España, no sé ahora, yo el ejemplo, dentro de España, entre regiones de España, entre comunidades autónomas de España, hay más diferencia entre ellas que entre España y Alemania. Ostras, eso es curioso. Pues curioso, pero se explica por leyes de ese estilo. Es decir, si tienes que poner el mismo salario para todos, hay zonas que el salario mínimo ni siquiera afecta, porque ya son tan productivas que el salario mínimo no les afecta. A otras más o menos les es indiferente, pero hay otras que sí. Porque no es que trabajen menos, es que su trabajo produce menos, por lo que estoy diciendo. No es porque sean así ellos más... porque son tópicos. No, son unas personas más o menos, son trabajadores, son en forma de... Porque no trabajas con la misma estructura de capital en un sitio que en otro. Total. Y hablando de... Produce más uno. Entonces, el salario mínimo allí te hace más daño. Por eso hay tanta diferencia de paro entre unas zonas y otras. Porque es extraño porque la ley es la misma, precisamente porque la ley es la misma. Igual segmentar el salario mínimo, pero hablabas de... Hombre, yo no soy partidario del salario mínimo ya a priori, ¿vale? Pero de hacerlo que sea lo más próximo, parecido a la realidad de cada sitio. La realidad, efectivamente. Hablabas de la productividad, de la producción que da cada persona, y aquí España es uno de los países menos productivos, y ahora la nueva ley de la reducción de la jornada laboral, ¿crees que esto va a aumentar la productividad en España? Yo no veo cómo. ¿Es qué? Yo menos, y hablando con empresarios no lo ven tampoco. No veo cómo. A ver, algunos hablan de que si bajas la jornada laboral, como que el trabajo es más productivo y que trabaja la gente de mayor gana. Entonces ya no hacía falta una ley, ya están los trabajadores, los empresarios como locos reduciendo la jornada para incrementar esa productividad. No hace falta que te lo digan desde fuera. Psicología, sí. ¿No? Sí. Digo yo, porque si todos esos bienes son tal, porque los empresarios me dirían, si reduzco una hora la jornada, produce más, me compensa, ya le reduzco la jornada yo sin que nadie me lo diga. Total. Por la cuenta que me trae. Será porque las cuentas no son esas. Yo siempre pienso que el trabajador ese del campo africano, si en vez de trabajar 8 horas, trabaja 4, va a ser más rico o menos.
podrá disfrutar de los amigos, podrá disfrutar de la familia, vivir y hacer cosas que le gustan decir, pero va a vivir mejor o peor. Si en vez de cultivar el campo 8 horas, cultiva 4. Peor. Peor, pero sí, vivirá y todas esas cosas. Es que es una especie de pensamiento mágico que a mí me llama mucho la atención. No, es que ahora que es magia. Es decir, así parece que ahora reduciendo así que se produce lo mismo. No se produce lo mismo. Se pierde una hora de trabajo al día y eso se suma. Se produce menos reducción de la jornada, aumenta el salario, o sea, es insostenible. Encarece la mano de obra. Que el mismo sueldo, menos horas, la hora es más cara. Más cara. No sé, es una cosa que si sube de precio se demanda más o menos. Es una cuestión de... Igual a problema, ¿no? ¿Esto? No, problemas da el sentido que se encarece la mano de obra. Es que yo sepa una cosa, y desde luego no a un empresario extranjero, una persona que quiere invertir, cuando hace los números, dice, a ver, aquí está muy bien, disfrutan mucho de la vida, pasean y conviven, ¿vale? Pero muy bien, pero aquí no, una empresa no rinde. Total. Igual a lo mejor es que a lo mejor tenemos todo el día para vivir, ¿eh? Cuidado. La alternativa a lo mejor que ya que no queremos, no, todo el día, sin problema ninguno. Ahora ya no hay ya no hay problema. España... Y muchas veces jugamos con eso y estamos compitiendo con países que este tipo de debates no lo tienen. Y pensamos que era como antes, somos europeos, somos tal. Estos debates en muchos países del mundo no lo tienen. Es decir, están buscando cómo producir y trabajan mucho y cada vez trabajan mejor y no estamos dando cuenta. No estamos dando cuenta. Ahora, que tomen las conclusiones que quieran, que somos una especie de pensamiento antitrabajo también, ¿no? Es decir, que es una cosa que no... Claro, aquí las multinacionales vienen y en vez de crear riqueza y puestos de trabajo, escapan de aquí. O sea... vamos a ver, si tú me encareces los costes, estás diciendo que aquí venimos a disfrutar y a convivir y a pasarlo muy bien, ¿no? Vale, muy bien, pues seguir. Sí. No voy a quitar el placer. Tranquilo que yo no doy trabajo. No. No, ya que el trabajo tanto os molesta, no os doy ninguno. No. Y las pymes al final se sienten asfixiadas con este tipo de medidas, porque al final está reduciendo jornadas, tienen que... A ver, muchas cosas de esas, supongo que otros costes los asumirán a costa de beneficios o dividendos. Pero claro, el problema es... ¿Cuál es la cuestión? Es que parece que el beneficio es una cosa muy dañina, que el libro famoso de Chomsky, el beneficio es lo que cuenta. Así que te quedas todo el beneficio, todos buscamos beneficio, es una cosa muy mala buscar el beneficio. Primero, parece que a la gente le gustaría que las empresas tuvieran pérdidas. Si todas las empresas tuvieran pérdidas, ¿cómo estaríamos? Arruinados. Por eso digo, es bueno que las empresas tengan beneficios. Primero. Segundo, porque si tiene beneficios, una empresa sin beneficios puede comprar una máquina nueva. No. Puede comprar renovar su equipo productivo. Pueden ampliar su producción. No. Puede subir salarios. ¿De dónde? Hay un punto que no puede subir. Entonces, al final, yo creo que si la empresa tiene beneficios, es que es una visión a lo mejor muy armónica, la visión que tenía Bastiat y los otros. Al obrero debía interesar que la empresa tuviera beneficios, no que tuviera pérdidas. Si tiene beneficios, primero su puesto de trabajo no está en riesgo. O por lo menos está menos en riesgo que si la empresa empieza a escribir en números rojos el ordenador, ¿no? Sí. Tiene menos riesgo. Tiene más posibilidades de ascender, porque si la empresa amplía, normalmente el empresario asciende a los que están trabajando ya con él. O sea, tiene posibilidades de mejorar y de desarrollar su vida y sus habilidades van siendo apreciadas. Porque unos problemas cuando tú cambias de trabajo, que las habilidades que tenías específicas de tu trabajo en otras empresas no valen. O no valen lo mismo, mejor dicho. ¿No? Tienes un tipo de adaptación o tienes una cosa que no sabes hacer. Entonces, ¿por qué esa manía al beneficio? Pues porque lo más probable será eso. Que a corto plazo solucionen esta subida del salario, pues reduciendo el beneficio, pues, y a todo, cosa que parece que le parece muy bien, pero si no hay beneficio, no hay inversión después. No se mejora el aparato productivo. Las empresas van lentamente decayendo, van lentamente perdiendo brío. Y el capital, en vez de venir aquí de otros sitios, o el ahorrador, en vez de venir aquí, invierte en otros sitios donde el capital le rinda más. Total. Es así de simple. País de pequeñas claro, empresas. solo se ve que trabajemos. Y después, ya es una cuestión cultural, y sería otro debate muy grande. ¿Por qué esa fobia al trabajo? No, sí, porque que cuando yo era joven, supongo que mi generación también, nos decían que el trabajo era una cosa buena en sí, que había que ser trabajadores, que había que ser cumplidores y que había que hacer las cosas, no solo hacer las cosas, sino hacerlas bien, etc. ¿No? Ahora parece que el trabajo es una especie de castigo divino, es una cosa que... Sí. ¿no? Que es una cosa que deteriora. Cuando veo que es una actividad, repito, repito, yo no quiero, por ejemplo, a mí me gustaría que mi médico al salir de la oficina, en vez de jugar a las máquinas o estar allí con un juego de estos que hay ahora de videojuego, que también pueden existir, porque si pasa toda la tarde en videojuegos, o que prefiera que mi médico esté leyendo revistas de medicina.
¿no? O mi fontanero o mi mecánico que sepa arreglar o que esté estudiando o aprendiendo tal, a cómo son los coches modernos, cómo son las nuevas transmisiones, etc. ¿Qué preferimos, no? ¿Y cuál es la ganancia para una sociedad que un médico al salir del trabajo o un trabajador al salir del trabajo se ponga toda la tarde a jugar al Tetris? ¿No? No. ¿Qué? No, eso por querer no lo Pero quieres. ¿cuál es la ganancia? Sí, para mí como paciente de enfermo, para mí como usuario de una medicina, incluso para un alumno hipotético mío, ¿qué le interesa? ¿Que esté jugando al Tetris al salir de la facultad o que me ponga a leer libros o a ponerme a repasar las novedades de la prensa, lo que sea, que esté haciendo algo productivo o que esté jugando a la máquina todo el día? Que parece que no sé. Más productividad, mejores profesionales. Hay mejores profesionales, pero y usted que quiere, buenos profesionales o malos. Es que, digo, ¿por qué ese castigo al trabajo? Siempre ese castigo al trabajo, que es una cosa mala. Antes se consideraba una cosa buena y se consideraba que una persona trabajadora era una cosa, digamos, deseable, sí. era un ideal a alcanzar. Ahora parece que el ideal es todo lo contrario. Es una inhibición de valores. ¿Y qué crees que se debe ahora al incremento de la tasa del paro y todo esto? ¿Crees que es por las ayudas? No cae, el paro está bajo. Está relativamente bajo para lo que es España. Cuidado, aún así es el más alto de la Unión Europea y del escenario nuestro. Por eso, a veces en vez de trabajar te compensa recibir ayudas, tenerle miedo al trabajo, por así decirlo. Ya es entrar en otros debates, pero muchas veces, claro, efectivamente, si los costes de trabajar y además el trabajo ya es una cosa denigrada, porque además el trabajo no es solo importante por el trabajo te pone en contacto con otras personas. Es decir, y que si te va mal en un sitio tienes una red y conoces el sector y sabes a dónde puedes mandar una rueda, sí. Y después porque estás al día de lo que está pasando en tu sector, estás todo el día como actualizándote de las cosas. Si te dejas de trabajar es como si interrumpes esa formación, interrumpes esas relaciones. Entonces para mí es muy importante que haya trabajo y sé que es una cosa muy impopular a día de hoy, etcétera. Para mí es importante que haya trabajo, y la forma que sea, pero que haya trabajo. Pues a mí rebajar el paro me parece una cosa primordial, porque esa población desempleada es como que pierde todo el contacto con la realidad social y después es muy difícilmente empleable porque ya no sabe usar las tecnologías o las técnicas o la forma que se trabaja en moderno. Entonces es muy importante eso. Pero claro, si el incentivo es trabajar, yo qué sé, por 1.200 y cobrar un desempleo de 1.000, estás trabajando por 200 euros. Y a lo mejor casi te compensa, ¿no? Hombre, te compensa. Puede compensar. Entonces digo, eso no quiere decir que no haya subsidio de desempleo. Pero cuidado, el subsidio de desempleo puede modularse de otra forma, ¿eh? Aquí hubo un debate hace unos años de la mochila austriaca, que básicamente consistía en capitalizar el desempleo. Es decir, el dinero que usted metía, que ahora mete en la seguridad social, lo mete en una cuenta y se va ahorrando con interés y si queda en el paro echa mano de esa cuenta. No queda usted desprotegido. O sea, hay un sistema para que no quede usted desprotegido. ¿Qué pasa? Cuando echas mano de la mochila, estás comiendo de lo tuyo. Claro. Lo que estábamos diciendo antes. Estás comiendo de lo tuyo y entonces buscas trabajo rápidamente. Es lo que dicen los expertos que pasa. No esperas a comerte toda la mochila. Porque se descuenta de lo tuyo. Tienes derecho a gastar todo lo que quieres. Es tuya. Claro. ¿No? Pero van restando todos los meses de lo tuyo. Y eso no te hace tanta gracia. Entonces tienes incentivo a buscar trabajo. El sistema actual, ¿qué más da? Si tengo derecho a 10 meses de paro, pues lo voy a cobrar 10 meses de paro. Es un sistema de incentivo. Por eso digo, muchas veces no es solo que esté protegido o no protegido, sino cómo se diseña el sistema de ayuda social. Y cuidado que pensamos que el sistema español es el único sistema de protección social que hay en el mundo y no es el único sistema de protección social que hay en el mundo. Y ahora, cambiando de tercio, nos vamos al otro lado del charco. ¿Qué cualidades tiene Donald Trump para haber vuelto a ser elegido por el pueblo? Bueno, primero un descontento con la clase anterior. Después, claro, yo entiendo que habla, como buen líder populista, habla muy bien, digamos, el lenguaje del pueblo. Entiende, digamos, se preocupa de las necesidades reales del pueblo, muchas veces azuza los miedos del pueblo y lo entiende muy bien. Y ofrece un programa, digamos, atractivo a la base. Hay muchas explicaciones que hay, que si los descontentos de la globalización, que si muchos colectivos, digamos, que se sienten abandonados, muchas veces los propios migrantes que no quieren que vengan más migrantes. Y eso ahí, pues digo que azuza lo peor de las personas, muchas veces, ¿no? Porque seguramente muchos migrantes no quieren que vengan más migrantes, porque compiten con ellos directamente. En igualdad de condiciones, prácticamente. Claro, también, ¿no? Entonces no quieren que venga más, porque el migrante no afecta al ejecutivo de Wall Street. El migrante afecta al que ya está trabajando, por ejemplo, en una granja en California, está trabajando en un trabajo, digamos, de poca cualificación. Él viene a competir con él y seguramente trabaja más barato. Entonces muchas veces azuza lo peor, no quiero que vengan más de los míos.
Y eso le salió relativamente bien, ¿no? Y después, claro, todas las luchas culturales, supongo que también este debate sobre el woke y este tipo de cosas así, que es un debate que se llevó, pudo ser llevado a muchos extremos, ¿no? Claro, mucha gente no le gusta ese debate o no le gustan esas ideas y también reaccionan contra ellas. O sea, eso es una suma de todo. Es decir, por lo que vota una persona es difícil de saber. Claro. Porque cada uno de nosotros, cuando decidimos actuar políticamente, sea votando o actuando políticamente, tenemos muchas cosas contradictorias en la cabeza y al final se impone alguna de ellas. No sé cuál de ellas. Muchas veces votamos contra algo, no a favor de algo. Es decir, muchas veces hay que pensar, no que la gente que vota a Trump, a lo mejor vota contra lo que había antes. Y eso muchas veces hay que tenerlo en cuenta también. ¿Qué clase política había antes? Porque quien parte desde el poder parte con ventaja. En cualquier carrera electoral, pero no porque haga trampa, sino porque parte con ventaja, es mucho más visible, tiene más medios para ofrecer políticas, tiene más formas de exhibirse, simplemente porque está en el poder y las cosas que dice se hacen o puede hacer propuestas. El incumbente, el que quiere competir con él, el candidato que viene, no tiene esa visibilidad, no tiene esa trayectoria, no tiene ese conocimiento, no tiene todo un aparato a su servicio para todo esto. Si gana Trump contra el aparato es porque la gente vota contra el aparato, vota contra lo que había antes, contra Biden, contra todas sus políticas, o en ese caso contra Kamala. Y una política de aranceles, que es como la que él está queriendo introducir, o por lo menos con la que negocia, o con la que intenta negociar, ¿qué puede provocar a nivel...? Si se ejecuta, desde luego distorsiona el mercado mundial y puede hacer mucho daño, porque no hace ningún bien. Pero lo que dice usted, yo creo que está... negociando. Es una estrategia de negociación. Creo. No, a ver, cuando hablo de estas cosas siempre me tiento la ropa, porque no sé exactamente lo... No sé lo que tiene en su cabeza, claro. Ni sé cuál es su estrategia de negociación. Todo apunta desde fuera, visto desde fuera, y por una persona que no tiene acceso ninguno a los círculos de poder, nada por el estilo, parece una estrategia de negociación que de momento le está saliendo relativamente bien. Con Canadá y con México por lo menos le salió bien. Y está por ver, por ejemplo, con Ucrania y Rusia, porque también me parece que... A ver, también es una suposición, porque yo no lo sé. Todo parece que fue una teatralización. Lo que montaron el otro día. Sí, parece, sí, la discusión. Me parece, no lo sé. Repito que estas cosas hay que estar dentro para saberlo. Pero desde luego es una estrategia de humillar, de rebajar, digamos, al otro para que negocie. O sea, es el uso de su situación de porque poder parece para... que Zelensky no tiene muchas ganas, o no tenía muchas ganas de negociar. No sé por qué. Sí, estaba como... Los europeos tampoco parece que quieren negociar la paz. No lo sé, habrá lo que se habrá allí, parece. O ellos sabrán cómo va la guerra o así, pero desde luego muchas ganas no tenía, ¿no? Entonces seguramente se oponían a... Aparte que, bueno, que por lo que sea, parece que Trump y Zelensky no se llevan especialmente bien por cuestiones de política o así, porque parece que Zelensky era más partidario del que había antes que de él, etc. Quitando todo eso, yo creo que lo está rebajando para que acepte negociar. Y tal cual el panorama... Pero no lo sé. Es que el problema es que uno de los libros de teoría del poder dice que un gobernante para ejercer presión tiene que ser imprevisible y sobre todo y parecer loco, incluso mejor. Porque eso impide que los demás conozcan tus intenciones y no sepan muy bien cómo tratarte y los desconciertas. Tú sabes lo que quieres, pero ellos no saben lo que quieres tú. Entonces es una estrategia de negociación. Yo creo que él está... Green, por ejemplo, en las leyes del poder habla de esto, ¿no? Las 48 leyes del poder. Y algo de esto, yo creo que algo de esto hay. Yo creo que él es un ejecutivo, viene del mundo de la empresa y está acostumbrado a negociar así como muy agresivamente. Pero después rebaja las cosas. Pero es como una negociación como muy, en caliente, muy agresiva. Sí. Y yo creo que está forzando la negociación. Pero yo creo que la paz la va a conseguir. Va por el camino. Tiene toda punta, no lo sé. Pues digo, al final estas cosas están grabadas en tu mente de que mal quedaste, no acertaste nada. A día de hoy yo diría que va a conseguir la paz. Es que tal cual el panorama actual parece que hablamos de Tercera Guerra Mundial, incluso la gente lo dice, noticias y demás. No, a ver, es una especie de apocalipsis, cuidado, también es exagerado, ¿no? Pero yo creo que la paz la va a llegar. Y lo que pasa es que él descuenta, Europa no pinta nada, Europa a Ucrania no la va a apoyar. Y eso también lo digo así, vamos a puedo meter en un lío que después resulta que está apoyando. Yo creo que Europa no la va a apoyar. Europa es así como dijo el presidente de Irlanda, sigue luchando, Irlanda, estamos contigo, vale, muy bien, te va adiante, vete tú primero, ¿no? Ya vamos nosotros después, ¿no? Sí. Tú sigue, nosotros ya llevan 2 años así. 3 años, pero después no sabe Trump que no va a concretar en nada.
porque no son capaces de concretar en nada, porque no quieren o porque no quieren gastar allí, lo que sea, pero no van a concretar en nada serio. Entonces, al final, por eso ya no te invitan a la mesa, porque saben que lo que digas tú no pinta, ni pincha, ni corta, ¿no? Entonces, negocia con Putin y la paz la acabará trayendo. Y en esas negociaciones... Esperemos, sí, porque muchas veces estamos... así tal, que sigan peleando, pero claro, son vidas destruidas, casas destruidas, cosas por el estilo, ¿no? Pero es una guerra que está estancada, que no parece que vaya ni para un lado ni para el otro. Habrá que pararlo en algún momento. En algún momento tiene que pararse. Cualquier guerra acaba en una mesa. Todas las guerras acaban en una mesa de negociación. Y en esas negociaciones, desde su punto de vista, que Trump tiene con Putin o tiene pues cuando fue el tema de Gaza, Israel y todo esto, ¿qué saca él a cambio? ¿Qué podría sacar él a cambio? Saca? Él personalmente o para el país, sí, después no sé si saca o no personalmente, ya se verá, ¿no? No lo se puede decir. No se puede saber a priori. Pero para su país, en principio, saca. Si sale esta paz, saca concesiones de metales raros, saca una serie de bienes. Y aparte, que repito, la paz es buena para los negocios, no, la guerra no beneficia a nadie. La guerra lo que te encarece las materias primas, te encarece el comercio, te dificulta todo. Lo ideal es que estemos todos comerciando, ¿no? Aunque parezca contradictorio con lo que hace con los aranceles. Pero a él le interesa la paz. Y si saca concesión... Lo que pasa es que Trump lo dice. Cuando hay una guerra, aún así, normalmente los que te apoyan, ya pasó en la guerra mundial, ¿eh? Estados Unidos había una especie de préstamo y arriendo y una cosa por el estilo. Hacían una especie de préstamo, Estados Unidos también se beneficia de la guerra. No te ayudan gratis, son muy amigos y te ayudan, pero ningún país ayuda gratis porque eso tiene costes también para ti. Al final, siempre después de la guerra, siempre sacas algún tipo de beneficio. Solo que Trump lo dice. No va a pelear por la democracia ni por el orden mundial, no va a pelear por simplemente... Es la diferencia, que él lo dice. O sea, Obama y Biden no hicieron muro y expulsaron probablemente más inmigrantes que expulsó Trump. Pero Trump lo dice. Esa es la diferencia, que dice lo que hace. Los otros no sé qué, no ocultan, digamos, no ocultan sus intenciones. Y estos no. Esa es la idea. Yo creo que va a sacar provecho y seguramente sacará acuerdos con Rusia, que le puedan beneficiar a los dos, y también a Putin, porque Putin yo creo que, aunque digan lo contrario, está a ver cómo sale de esta. Claro, sí, porque se metió en el lío, ahora a ver cómo sale de ahí. Y Trump le da una opción. Y Zelensky yo creo que no quiere al principio, pero acabará cediendo. Por eso lo están tratando así. Y cuidado, le está saliendo bien, porque al día siguiente Zelensky ya escribió mucho más suave y que estaba el liderazgo del presidente Trump. O sea, pues, a ver, no sé cómo negocia, pero no consigue todo, pero algunas cosas consigue. Y supongo que él pactará con China también. Ostras. Sí, me interesa. Todos lo ven como enemigo. Yo lo veo que él intentará negociar también. Sí, fue un señor que fue a hablar con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Sí. Fue a hablar con él. ¿Qué presidente fue? Pues él fue. Intentó negociar una paz. O sea, no es un ser belicoso. Es un ser comercial, muy agresivo comercialmente, pero no es un ser belicoso que le guste estar todo el día. De hecho, directivo, sí. Lo que quiere, por ejemplo, en Europa es reducir las bases. ¿Para qué tengo todas estas bases allí a gastar dinero? ¿No? Claro, estoy tirando. ¿Qué es el enemigo para pelear? ¿No? Es decir, vamos a retirar dinero de ahí, vamos a gastar en otras cosas, ¿no? Tengo que pagarle yo la seguridad a estos, ¿no? Eso es verdad. Y cambiando de líder político, como en términos generales, ¿cómo ves la política de Milei? Es que depende de lo que hables. Económicamente hizo un ajuste muy duro. Recortes. El problema es que llegado un momento en un país o haces el ajuste así o te lo hacen, que te lo hace la propia economía sola, o otro corralito, una cosa por el estilo, que al final es un ajuste mucho más duro aún. Si tú lo dejas ir llevando, ¿no? Por no cortar a tiempo, ¿no? Sí. Pues al final el daño es mucho peor, ¿no? Pues, y yo creo que él está haciendo un recorte bastante duro. Las finanzas y así, los datos que estoy viendo, es que está saliendo del pozo. Por ejemplo, por lo que leí, no sé, que estas cifras evolucionan. Las cifras de pobreza primero subieron muchísimo, como es normal, pero es que ahora ya están iguales que cuando marchó Alberto Fernández, cuando marcharon el kirchnerismo. La inflación está relativamente moderada, por lo menos para los términos de allí. Es decir, está creciendo, es lo que pretendía, fue para que lo escogieron, ¿no? Ahora, el debate que se plantea es si no es muy seguidista de las políticas exteriores de otros países. Supongo que lo necesitará, que no lo sé tampoco.
Supongo que para financiar estas cosas necesita acuerdos con el FMI o necesita dinero de fuera. Y pues el cambio, por ejemplo, el discurso de Ucrania lo cambió. Como Trump cambió, también lo cambió él. Claro, es decir, no. Es que ahí, por ejemplo, a mí me entra una duda, que está el tratado Mercosur, Sí. y ahora hay algunos medios de comunicación que dicen que Milei se va a echar atrás con el tema del tratado Mercosur, que al final es dejar de abrirse a 500 millones de personas. ¿Eso será beneficioso? Es que depende. A ver, yo soy educado al estilo viejo. Libre comercio es que no haya tratados, que simplemente que las mercancías entren y punto. Desde el momento que hay tratados de libre comercio, eso no es un libre comercio. Es a lo mejor más libre comercio que había antes, pero sigue sin ser libre comercio, porque está sujeto a unas reglas, unos estándares, una serie de normas, unas cuotas, una cosa por el estilo. Libre comercio es que entren las mercancías y punto. Y yo creo que de apuntaría más a algo así. ¿Qué pasa? El comercio antes en esos países, en Mercosur, estaba tan regulado que el Mercosur fue un avance con respecto a lo que había antes. Que no lo sé, eso es una amenaza que hay, porque también entiende que a lo mejor el Mercosur, repito, que es un tratado, a lo mejor es más restrictivo de lo que parece. Vale. Porque tendría que leer la letra pequeña de lo que dice, y eso, bueno, aún no lo leí. Es una posición que está en el aire, sí. Miguel Anso Bastos, de verdad, un placer. Gracias por tu tiempo. Sí. Ha sido una masterclass para nosotros y para los que lo vayan a ver. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Un lema.